Bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que son las matrices. Yo les había pedido que investigaran lo que es el concepto básico de matriz, cómo se representa, etcétera, y etcétera. Lo único que vamos a recordar aquí son dos cosas o tres cosas. La primera es el concepto de orden. El orden, muchachos, se refiere al tamaño de una matriz. Solamente que cuando hablamos de matrices, el tamaño de esta matriz o el tamaño de las matrices se va a leer de esta manera. Bueno, ¿sí? Se va a leer N por M, donde N representa el número de renglones y M representa el número de columnas. Entonces, en una matriz que siempre se representa con una letra mayúscula y entre corchetes, si yo tengo, por ejemplo, esta matriz así, ¿sí? Lo que tengo aquí, muchachos, pues es una matriz que tiene un orden de 2 por 4. ¿Sí? Este es su orden o este es su tamaño. Tiene 2 renglones y tiene 4 columnas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer concepto que deberíamos de recordar. Y el otro concepto es acerca de los elementos de una matriz. Como ya dije ahorita, las matrices, el nombre de la matriz siempre se va a representar con una letra mayúscula. Y los elementos de la matriz siempre se van a representar con una letra minúscula. Generalmente, bueno, no generalmente, se le pone la misma letra que el nombre de la matriz. Entonces, si esta es una matriz A, este elemento sería con el elemento A minúscula. ¿Cómo voy a distinguir un elemento del otro? Los elementos, muchachos, van a llevar un subíndice que nos... ¿Qué pedimos comida? Pongan sus micrófonos en silencio, por favor. Los elementos van a llevar un subíndice que nos va a indicar la posición que ocupa en la matriz. Por ejemplo, en este caso, este elemento corresponde, el elemento que acabamos de escribir, corresponde a la primer fila y la primer columna. Por lo tanto, su subíndice es el 1, 1. El elemento que le sigue también se va a llamar A. Sigue estando en la primer fila, pero ahora se coloca en la segunda columna. Entonces sería 1, 2 y así sucesivamente. Todos los elementos que estén en esta fila, su primer elemento en el subíndice va a ser el 1 porque corresponden a la primera fila hasta el número de columnas que tengamos. ¿Sí? Si yo tengo aquí, no sé, n filas, entonces este elemento va a ser subíndice n 1 porque corresponde a la primera columna. El elemento que le sigue va a ser subíndice n porque estamos en la enésima fila, 2 porque corresponde a la segunda columna y así sucesivamente hasta llegar al nm. Esta matriz que acabo de dibujar tendría un orden de n por m. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del orden de la matriz, nos referimos a su tamaño. Y siempre se lee primero las filas y luego las columnas. Los elementos de una matriz me indican con su subíndice qué posición ocupan. Si tengo el elemento, por ejemplo, 3, 1, pues yo sé que está en la tercera fila y en la segunda columna. Recuerden que las filas son horizontales y las columnas son verticales. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es un repaso súper rápido de los conceptos básicos de una matriz. Vamos a empezar a ver lo que son las operaciones. La primera operación que vamos a ver es la suma. No, no es cierto. Es la multiplicación por escalar. Multiplicación escalar. ¿Qué es un escalar primero que nada? Un escalar es un número, ¿sí?
Aquí vamos a hacer la distinción de dos cosas, de lo que son matrices y de lo que son escalares. Entonces, un escalar va a ser un número y se va a representar generalmente con la letra K. Cuando yo multiplico un escalar por una matriz, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada elemento de la matriz por el número K. Entonces, esto se representaría como K a 1,1, K a 1,2 y así sucesivamente con todos los elementos. ¿Sí? Vamos a ver esto con un ejemplo. Si yo tengo esta matriz, vamos a ponerle 1, 3, 0, menos 2, 4, 1, 6, 5, 3. Esta es una matriz que tiene un orden de 3 por 3. ¿Sí? A estas matrices que tienen el mismo número de columnas que de filas, se le llama matrices cuadradas. Entonces, esta matriz cuadrada que tiene un orden de 3 por 3, yo la voy a multiplicar por el escalar menos 2. Entonces, la operación que tengo, K por A, es decir, menos 2 por esta matriz. 1, 3, 0, menos 2, 4, 1, 6, 5, 3. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar menos 2 por cada uno de los elementos de la matriz. En este caso tendríamos menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por menos 2, 4 positivo. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por el 6, menos 12. Menos 2 por 5, menos 10. Y menos 2 por 6, perdón, por 3, menos 6. ¿Ok? Esa es la multiplicación. Ese es el resultado. El resultado de multiplicar un escalar por una matriz me da otra matriz que tiene exactamente el mismo orden que la matriz original. Es decir, sigue teniendo 3 filas y 3 columnas. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No. Bien. Entonces, la siguiente operación que vamos a ver es la suma. Que la suma y la resta, muchachos, pues se hacen muy similar. De hecho, es casi que la misma operación. Para poder nosotros sumar o restar dos matrices, estas deben de tener el mismo orden. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo sumar o restar matrices que tengan números distintos de filas o de columnas. Para que se pueda hacer la operación, deben de tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner una matriz A que sea 1, 5, 2, 3, menos 1, 6. Y una matriz B que sea 8, 7, menos 1, 3, menos 2, 0. ¿Sí? Fíjense que en este caso, ambas matrices tienen 3 filas y 2 columnas. Entonces, las dos matrices tienen un orden de 3 por 2. Casi no me cabe, lo voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces, 3 por 2 para los dos casos. Como las matrices tienen el mismo orden, entonces sí se pueden sumar o restar. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer la suma de matrices, Maestra, dígame. ¿y si la matriz tuviera 2 columnas y 3 filas y la otra 3 filas y 2 columnas, no se puede? No, no se puede. Para sumar o restar deben de tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué deben de ser exactamente iguales? Porque las matrices, muchachos, se suman o se restan elemento a elemento. Es decir, el elemento A11
el elemento A11 lo voy a sumar o a restar con el elemento B11. El elemento A21 lo voy a sumar o a restar con el elemento B21 y así sucesivamente. Entonces, si yo no tengo el mismo número de filas y de columnas, quiere decir que los elementos que están en cada lugar, pues no van a corresponder y no voy a tener con qué sumarlo o restarlo, ¿sí? Entonces, por eso deben de ser el mismo orden. Vamos a hacer la operación con las matrices que tengo aquí arriba. Entonces, vamos a hacer una suma primero. La suma de matrices, muchachos, como ustedes se podrán imaginar, pues lo único que tenemos que hacer es sumar el elemento 1, 1 de la matriz A con el elemento 1, 1 de la matriz B. Luego, el elemento 1, 2 de la matriz A con el elemento 1, 2 de la matriz B. Y así sucesivamente. Entonces vamos a sumar este elemento con este con este, este con este, este con este, y así hasta terminar toda la matriz, ¿sí? Se suman los elementos que están en la misma posición. Entonces, en este caso tendríamos 1 más 8, 9. 5 más 7, 12. 2 más menos 1, 1. 3 más 3, 6. Menos 1 más menos 2, menos 3. Y 6 más 0, 6. ¿Sí? El resultado de sumar o de restar dos matrices va a ser otra matriz distinta, pero que tiene el mismo orden que las matrices originales. ¿Ok? ¿Cómo cambia la resta? Ay, ya se me perdieron las matrices. Bueno, voy a volver a escribir otras aquí. Vamos a poner una matriz C que sea 1, 5, menos 1, 3. Y una matriz D que sea 3, 6, 2. Fíjense que estas matrices otra vez son matrices cuadradas. ¿Por qué? Porque tienen dos columnas y dos filas. Cuando se tiene el mismo número de filas y de columnas se llama matriz cuadrada. Y en ambos casos las matrices tienen un orden de 2 por 2. Entonces sí se pueden sumar o restar. Lo que vamos a hacer ahora es C menos D. ¿Sí? Al igual que con la suma, si nosotros queremos restar, pues lo que tenemos que hacer es elemento a elemento. Es decir, si aquí me indica que es C menos D, pues va a ser cada elemento de la matriz C menos cada elemento de la matriz D. Si esto estuviera volteado, si fuera D menos C, pues entonces yo haría la operación al revés. Sería cada elemento de la matriz D menos los elementos de la matriz C. ¿Sí? Y recuerden que se hace por la posición. Entonces, voy a tomar el 1, 1, que es el que está en la fila 1, columna 1, con el 1, 1. El 1, 2, que es el que está en la fila 1, columna 2, con el 1, 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para efectuar esta resta? Tendríamos 1 menos 3 menos 2. 5 menos 6 menos 1. Menos 1 menos menos 2. ¿Sí? O sea, ahí le va a cambiar el signo y me va a quedar menos 1 más 2, 1. Y 3 menos 7 menos 4. ¿Sí? Lo que me queda es una matriz nueva, pero que tiene el mismo orden que las matrices anteriores. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. La siguiente operación es la operación de multiplicación. Multiplicación. Ahí.
de matriz. Se me hace que voy a tener que aprender a escribir en cursivo porque está más fácil escribir así. Ahora, ¿qué sucede con la multiplicación de matrices? Para que dos matrices se puedan multiplicar, no pueden ser del mismo orden. Se dice que para que dos matrices se puedan multiplicar, deben de ser conformables para la multiplicación. ¿Qué significa eso? Si yo quiero multiplicar A por una matriz B, entonces el número de columnas de la matriz A debe de ser igual al número de filas de la matriz B. Fíjense aquí, las columnas de A deben de ser igual a las filas de B. Las filas de A y las columnas de B no me interesan tanto. Lo que se debe de cumplir es que el número de columnas en A sea igual al número de filas en B. Si lo que estoy haciendo es A por B. Si estoy haciendo B por A, entonces debo de fijarme en las columnas de B y en las filas de A. No sé si me explico. La matriz que esté primero en la multiplicación, es decir, el primer factor, me voy a fijar en las columnas. Y en el segundo factor, me voy a fijar en las filas. Si eso sucede, entonces sí se puede multiplicar. Y el resultado va a ser una matriz nueva que va a tener por orden las filas o los renglones de A y las columnas de B. ¿Se fijan qué es lo que me quedaba? O sea, como que lo que sobra es lo que se va a la matriz de resultados. ¿Ok? Entonces, lo que me preguntaba ahorita, creo que Kelvin preguntó, si yo tengo una matriz de 3 por 2 y una de 2 por 3, no las puedo sumar, pero sí las puedo multiplicar. ¿Okay? Ahora, la multiplicación de matrices en el archivo que les mandé de tarea viene explicada de manera general, pero aquí la vamos a ver con un ejemplo porque se entiende más fácil de esta manera. Vamos a tener una matriz A y así como nos sugirieron ahorita, va a ser no sé, va a ser -1, 5, 2, 3, 4, 6. ¿Ok? Esta matriz tiene un orden de 3 por 2. Tiene 3 renglones horizontales y 2 columnas verticales. Y vamos a tener otra matriz B que sea, no sé, 1, 4, 6, 7. Esta matriz es una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Habíamos dicho que a estas matrices se les llama matrices cuadradas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer la operación A por B, lo primero que tengo que checar es que las matrices se puedan multiplicar. Entonces, ¿cuál es el número de columnas de A? 2. Y el número de filas de B, 2. Entonces, como esos números son iguales, quiere decir que estas matrices sí son conformables para la multiplicación y las voy a poder multiplicar. El resultado de esta multiplicación va a ser otra matriz. Y esa matriz, ¿qué orden va a tener? Va a tener 3 filas y 2 columnas, que son como que los sobrantes de las matrices originales. Entonces va a tener 3 por 2. Ese va a ser mi resultado. ¿Ok? ¿Y cómo lo consigo? Y necesito que pongan mucha atención aquí. Entonces, si andan por ahí comiendo o viendo caricaturas o algo, regrésense poquito porque necesito que esto sí le pongan atención. Para hacer la multiplicación de matrices, se va a hacer una suma de productos. Es decir, voy a hacer multiplicaciones
de los elementos y luego los voy a sumar. Fíjense, el elemento 1, 1 del resultado va a salir de multiplicar el renglón 1 por la columna 1. Cada elemento del renglón 1 lo voy a multiplicar por cada elemento de la columna 1 y los voy a sumar. Y ese va a ser el primer elemento de mi resultado. El siguiente elemento de mi resultado, el renglón 1, 2, va a ser la fila 1, la columna 2. ¿Sí? Entonces, en una de las matrices, en la primera, que me indique el producto, voy a tomar los elementos por filas. Y en la otra matriz, que es lo que me indica el producto, voy a tomar los elementos por columnas. ¿Ok? Vamos a ir haciendo esto entonces para que le vayan entendiendo. Déjenme poner esto aquí en grande. Este es el resultado de la multiplicación. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser renglón 1. Renglón 1 por columna 1. ¿Sale? Vamos a tomar menos 1 por 1. ¿Cuánto nos da? Pues menos 1, ¿verdad? Sí, gracias, maestra. Muy bien. Luego, 5 por 6. 30. ¿Ok? Ese es el primer elemento. Luego, vamos a tomar renglón 1, columna 2. Menos 1 por 4 y 5 por 7. Entonces, menos 1 por 4, pues menos 4. Y 5 por 7, 35. ¿Sí? Luego, bien. Luego tendríamos renglón 2, columna 1. Tenemos 2 por 1 y 3 por 6. Entonces va a ser 2 por 1, 2. Y 3 por 6, 18. Luego, renglón 2, columna 2. 2 por 4, perdón, 2 por 4 y 3 por 7. Vamos a tener 2 por 4, 8 y 3 por 7, 21. Y por último, vamos a tener renglón 3, columna 1. 4 por 1 y 6 por 6. 4 por 1, 4. Y 6 por 6, 36. Y renglón 3, columna 2, 4 por 4 y 6 por 7. 4 por 4, 16. Y 6 por 7, 42. Maestra, yo tengo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, si en la matriz B tenemos 3 elementos hacia abajo, ¿cómo se hace la multiplicación? Ahí no se podría. Ah, no se puede. No, acuérdense que para que se pueda hacer la multiplicación, tenemos que tener el mismo número de columnas aquí que de filas aquí. Si aquí tuviera 3 filas, o sea, si tuviera otro renglón aquí, entonces ya no pues, serían iguales y no se puede hacer la multiplicación. Ah, ok. Y si tengo, por ejemplo, de este lado las... ¿Cómo se llama? ¿Del lado de la A o del lado de la B? Del lado de la A las filas. ¿Cómo? Si tuviera... Que diga, la columnas, digamos que tengo acá 3. No, ya me perdí en la pregunta, ya con eso era todo. Ok, bueno. Entonces, regresamos. Ay, no, quítate. Bien. Ok. Entonces, para concluir aquí, pues lo único que hacemos es terminar de sumar. O sea, hacemos las operaciones que quedan. Menos 1 más 30, 29. Menos 4 más 35, 31. 2 más 18, 20. 8 más 21, 29. Aquí me da 40. Y aquí me va a dar 58. Este es mi resultado. Y fíjense que así como lo había dicho acá arriba, mi resultado tiene
3 renglones y 2 columnas. ¿Ok? Esa es la multiplicación. Maestra, Dígame. y si se tiene una matriz con muchas filas y muchas columnas y se hace la regla de que las columnas tienen las columnas de la A, las tienen las filas de B, se hace la columna y se tienen que sumar todos los elementos. Sí, lo siento. Lo único bueno de este caso es que por lo menos en la clase y en los exámenes y tareas no sale nada más grande de 4 por 4. O sea, lo más que les va a salir es 4. ¿Sí? ¿Por Ok, qué? Pues porque luego se vuelve muy tedioso, ¿no? Pero es básicamente el mismo procedimiento. ok, gracias.